Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, video número 74. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla, lo que la Biblia enseña acerca del patriarca, Abraham. Desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 18:13 de la Biblia, y también, acerca de Génesis 18:14, comenzando con Génesis 18:13. Génesis 18:13, dice. Entonces Yahvé dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? Génesis 18:13. Los detalles de Génesis 18:13. Primera de Timoteo 6:16 en la Biblia, dice, Dios es el único que no muere, vive en una luz tan brillante, que nadie se le puede acercar. Nadie ha visto a Dios, y nadie puede verle. En Génesis 18:13, Yahvé había enviado a su Hijo Jesucristo, como un representante de Dios, y en esa ocasión, Jesucristo estaba haciendo las veces de Dios. Porque, a Dios, nadie le ha visto, el unigénito Hijo, que está en intimidad con el Padre, Él le ha dado a conocer. Esta declaración, la encontramos en Juan 1:18, en la Biblia. A un ser humano vivo, no le es posible ver a Dios, y seguir siendo un ser humano vivo. En esos momentos, en la escena en Génesis 18:13, Sara se encontraba dentro de una tienda de campaña, a puerta cerrada. Pero ella podía escuchar la conversación entre su esposo Abraham, y 3 visitantes celestiales. Y cuando ella escuchó que Jesucristo dijo que, ella, a los 90 años de edad, iba a tener un hijo, ella se echó a reír a solas, por motivo de la edad de ella, y porque siempre ella había sido estéril. Eso es imposible, pensaría ella. Pues ya ella sobrepasaba la edad de tener hijos, ya ella había pasado la menopausia, y Abraham su esposo, aparentemente estaba muy viejo para engendrar hijos. Pero cuando Dios, Jesucristo, escuchó la risa de Sara, pero Abraham no podía escucharla, él dijo, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de parir, siendo ya vieja? Nosotros los humanos, debemos aceptar que, Dios hace esta misma pregunta a sus hijos en la actualidad. ¿Existe algo difícil para el Señor? Cada uno de nosotros tiene que enfrentar sus propias situaciones difíciles en la vida. Y en medio de ellas, Dios pregunta, ¿crees que tu problema es demasiado difícil para que yo lo arregle? ¿O crees que yo puedo obrar por ti, aunque tú pienses que es imposible? Entonces, nosotros debemos aceptar que nada es imposible para Dios. Jesús dijo, lo que es imposible para con los hombres, es posible para Dios. En Lucas 18:27. ¿Cree usted estas palabras del Señor Jesús? ¿Acepta usted que Dios puede hacer lo imposible en el matrimonio de usted, en su familia, en su trabajo, en su futuro? Nosotros nos apresuramos a dar consejos a otros, diciéndoles que él o ella puede. Cuando vemos a nuestros seres queridos pasando tiempos difíciles, les decimos, aguántate, y mira hacia arriba. Dios lo puede hacer. No dejes de confiar en Él, porque Él es el Dios de lo imposible. Pero, ¿cree usted estas verdades por usted mismo? Sara, quien dudó del Señor, probablemente ofreció esta clase de consejos a sus amistades. Imagínense que ella supo de una consagrada pareja en una situación similar, personas fieles que deseaban un bebé, pero eran muy viejos para tenerlo. La pareja creía que Dios le había prometido una criatura, pero estaban envejeciendo. Y poco a poco, estaban perdiendo la confianza de ver convertida en realidad, el deseo de llegar a tener un hijo. A Sara se le hizo difícil creer por sí misma. Muchos seguidores de Jesucristo hacen lo mismo.
Proclamamos a otros, el poder de Dios con mucho denuedo, pero nosotros no creemos su palabra por nosotros mismos. Realmente, no creemos en Dios, sino creemos que Él es el Dios de lo imposible. No es suficiente creer simplemente en Dios, como Creador, el Hacedor de todas las cosas. También debemos creer que Él es un Dios, con ansias de hacer lo imposible en nuestras vidas. La Biblia lo dice claro, si no creemos esto de Él, no confiamos en Él. Ninguna cantidad de consejos sirve, si la persona duda de Dios, que un milagro es posible. Es inútil aconsejar a alguien que, no está convencido de que Dios puede arreglar su problema, no importa el problema que sea. Lo primero que debe hacer una persona que da consejos, es preguntar, ¿realmente cree usted que Dios puede arreglar el matrimonio de usted? ¿Tiene fe que no importa cuán imposible se vean las cosas, Él tiene el poder de restaurar su relación? Jesucristo solía decir, no temas, cree solamente. San Marcos 5:36. También decía, si puedes creer, al que cree todo le es posible. San Marcos 9:23. También, Jesús solía decir, ¿crees tú, crees esto? La lista de lo que Jesús afirmaba, en cuanto a creer, es larga. La manifestación de Dios para con Abraham, fue la confirmación de su obediencia. Al igual que Moisés, en el medio de sus días, Abraham recibió el anuncio de la llegada a la tierra prometida, viendo sus fronteras desde lejos, pues la respuesta de Dios fue definitiva y verdadera. El autor del libro de Génesis identifica al visitante como el Señor Yahvé, Jesucristo. Sara se rió al oír la promesa del Señor. En este versículo, el Señor confrontó a Abraham, después de oír la risa callada de Sara. El hecho de que el Señor estuvo consciente de la risa silenciosa de Sara, fue una señal de que fue el Señor. ¿Por qué se rió Sara? Fue la pregunta. Dios oyó la risa de Sara, aunque ella se había reído entre sí. Con respecto a Sara, no había nada oculto para Yahvé. Quizá nosotros viviéramos de una manera muy diferente, si recordamos que Dios oye, y sabe todo lo que pensamos, y decimos. Con todas las promesas poderosas que tenemos, parece que no las hemos tomado en serio. Debemos tratar de saber lo que Dios nos está diciendo, y a la vez, tomarlo en serio. De ese modo, podemos caminar por la senda correcta, y recibir bendiciones de lo que escuchamos de Dios. Primero, Sara se rió, embargada por la duda, y también, por la sorpresa. Luego estuvo nerviosa, al sentirse descubierta. Durante muchos años, ella quizás oyó la risa de la gente, y de la misma Agar, que se burlaban de ella por ser estéril. Pero ahora, cuando ya apareció una confirmación de la promesa, su risa era por la sorpresa de esa confirmación. Pudo haber sido una risa de felicidad, motivada por la maravillosa información, de que iba a tener un hijo, después de décadas de años. Además, a nivel humano, esa información sonaba demasiado buena para ser verdad. A veces, llegan momentos difíciles, en los cuales la duda aparece a nuestras vidas. Sara, mujer de Dios, cuando escuchó las palabras, tal vez reflejó haber tenido miedo, al escuchar que habría de tener un hijo, en un momento prácticamente imposible para los humanos. La fe es algo que muchas veces, nos hace falta en momentos difíciles, así como ocurrió con Sara. Pero es bueno que, aunque vengan estos momentos, estemos preparados para resistir toda prueba, y creer en el Señor en todo tiempo. Cuando leemos esta historia, hasta podríamos pensar que Sara se burlaba de lo que Yahvé le estaba diciendo a Abraham. Pero no fue así, sino que Sara se reía de lo que acababa de escuchar, y hasta la duda la visitó. La palabra dice que Sara tuvo miedo. Pero cuando llegó el tiempo de estar encinta, Sara creyó, y el Señor le dio fuerzas para que pudiese concebir su hijo que llegó a llamarse Isaac. Y para concluir, es bueno esperar
cuando el Señor nos promete. Porque, así como hizo con Sara, también puede hacer con nosotros, si creemos. Debemos tener siempre presente que, Él es Yahvé, bueno, poderoso, y justo. Él es alguien que, cuando dice, voy a hacer, hace, y cumple por encima de todos los obstáculos, que quieran levantarse, en contra de nosotros. Usted solo crea, y Él hará. Confíe, y Él llegará, al tiempo que corresponde. Así como hizo con Sara. Dios decidió que ese milagro, se lo daría a Abraham, y a Sara, a pesar de que ya eran ancianos. La fe no tiene relación con lo que nosotros somos, sino con lo que Dios es, y según el tamaño de nuestra fe. Hasta aquí con Génesis 18:13. Ahora, vamos, a meditar acerca de Génesis 18:14. Este versículo, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14. Los detalles de Génesis 18:14. Este versículo comienza diciendo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En el versículo número 1 de este capítulo, se refiere a la aparición de Yahvé, a Abraham. Aparentemente Dios le apareció acompañado, de otros dos seres celestiales. El versículo número 13, dice, entonces Yahvé dijo a Abraham. También, Génesis 18:14, claramente expresa que Yahvé, estaba en el grupo de los tres que visitaron a Abraham, y a Sara. Todo el escenario da a entender que, Dios es uno de los tres visitantes. Nosotros ya hemos, analizado que, esto no es posible, porque Primera de Timoteo 6:16, dice, Dios es el único que no muere, vive en una luz tan brillante, que nadie se le puede acercar. Nadie, ha visto a Dios, y nadie puede verle. Juan 1:18 también dice, a Dios nadie le ha visto, el unigénito Hijo, que está en intimidad con el Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo, Génesis 18:14, da a entender que es Dios quien dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Sin embargo, notemos que el versículo, no dice, ¿hay para mí, alguna cosa difícil? Así diría Dios, siendo que, Él estaría, hablando de sí mismo. En realidad, el que estuvo hablando como si fuera Dios mismo, fue Jesucristo. Recordemos que Juan 1:18, dice, el unigénito Hijo, que está en intimidad con el Padre, Él le ha dado a conocer. Este Hijo único, es Jesucristo. El que estuvo hablando con Abraham y Sara, como si fuera Dios mismo, fue Jesucristo. Con respecto a lo que es, imposible, o difícil, el hecho de desconocer cómo lograr un resultado, no significa que no lo hay. Toda incógnita tiene su ecuación. Lo imposible a nuestra capacidad, está condicionado a la necesidad. Mientras más grande es la necesidad, menos imposible es hallar un resultado, de lo que se necesita. Pues las leyes naturales son infinitas en cantidad, y todas, actúan para Dios, y por Dios. Ellas, obedecen a Dios siempre, ya que son sus agentes naturales. Dios puede dar, órdenes a las leyes naturales, aun órdenes fuera de lo normal, y ellas le obedecen fielmente. Salmo 19:7, dice, la ley de Yahvé es perfecta. El que creó los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos vive, puede crear vidas humanas, si así quiere hacerlo. Dios escoge a quien, Él quiera escoger, y Dios a menudo escoge candidatos, inesperados para grandes propósitos. Así, Él escogió a Abraham, y a Sara, no porque eran los mejores candidatos para ser los padres del hijo de la promesa, sino porque no lo eran. Al nacer ese hijo, no habría lugar a dudas, de que el Señor tomó parte en su nacimiento. Mientras Dios se mueve a través de la historia, mostrará una gran preferencia para los marginados, para Moisés, que tartamudeaba, para la pequeña nación de Israel, para Gedeón, y su pequeñísimo ejército, y para David, el joven pastor.
Génesis 18:14, dice, al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. El tiempo señalado, es, el tiempo, establecido por Dios, y el tiempo de la vida, es algo poderoso que se refiere al tiempo de gestación. El Señor estuvo hablándole a Abraham, y repitió la promesa del versículo 10. Los versículos 21, 1 a 7, cuentan la historia del cumplimiento de esta promesa, y visitó Yahvé a Sara, como había dicho, e hizo Yahvé con Sara, como había hablado. Génesis 21:1. Podemos decir que en Génesis 18:14, Dios le estuvo diciendo a Abraham, lo siguiente, ¿dónde está la herramienta que te di, por la cual tu bendición llegaría? Tenla preparada, porque volveré a ti, y lo que pensabas que era viejo, y echado a perder, lo haré nuevo, y fresco. Si usted que está escuchando, y leyendo aquí, y ha estado como Abraham, deseando tener un hijo con su esposa legítima, esta es la palabra profética para su vida. Dios está diciendo que la próxima vez que visite a usted, estará acompañado con la bendición que usted desea. Los colores volverán a su vida, usted volverá a soñar, y a creer. Dios hoy le está dando esperanza. No guarde, u olvide su promesa, de cierto que vendrá, en el tiempo profético de su vida. No se ría como lo hizo Sara, pensando que ya era imposible. Recuerde que, no hay nada imposible, o difícil para Dios. Este es el mensaje que, antecede a la victoria. Si hoy usted oraba pidiendo esperanza, recibe esperanza nueva, porque el tiempo de la vida de cierto llegará a su vida. Que Dios bendiga a usted ricamente.